¿Te gustaría despertar un día y ver que parte de tus ahorros desaparecieron? ¿Sabías que el dinero que guardas bajo el colchón o inclusive en los bancos pierde su valor día tras día? Todo esto ocurre gracias a la inflación. Pero, ¿qué es exactamente la inflación? La inflación es un índice económico que mide el aumento generalizado y sostenido de los precios a través del tiempo, normalmente un año. En otras palabras, la inflación es la pérdida del poder adquisitivo de una moneda con respecto a otra. ¿Y cómo mide un país la inflación? Para medir las variaciones inflacionarias o deflacionarias utilizamos el índice de precios al consumidor o el IPC. Este índice nos revela los cambios en los precios de la canasta básica de un país. ¿Pero qué es la canasta básica y cómo se compone? La canasta básica de un país está compuesta por los productos que más consume una familia promedio. Esta incluye comida y bebidas no alcohólicas, transporte y vivienda, salud y educación, artículos electrónicos y finalmente vestimenta, recreación y bebidas alcohólicas. En otras palabras, vale decir que la inflación es la subida de los precios en los productos básicos que una familia necesita para vivir. ¿Pero por qué hay inflación en los países? Este fenómeno económico ocurre cuando existe una variación en la oferta y demanda de un país, y puede ser causada o no por el gobierno estatal. Las causas más comunes son una subida de los sueldos indiscriminada que ocasionaría en las empresas un aumento en los costos, lo que se traduce en una subida de los precios. Una disminución en las tasas de interés, que recordemos es el precio del dinero. Esto ocasionaría un aumento en la masa monetaria, ya que es más barato pedir dinero prestado. Y si este aumento no va acompañado de un incremento en la oferta, se produce la inflación, un incremento en los precios de las materias primas. Por ejemplo, el petróleo, que es el insumo más importante del mundo. Este incremento en los precios del petróleo ocasionaría un incremento en los costes de las empresas y por ende una subida de los precios. Y finalmente, un excesivo gasto público ocasiona que los gobiernos ordenen a sus bancos centrales a imprimir más billetes, ocasionando que la masa monetaria vuelva a expandirse, pero como la oferta de bienes y servicios sigue constante, ocasiona un efecto inflacionario. Además, un excesivo gasto público ocasiona una disminución en las reservas internacionales netas, lo que a su vez se traduce en más inflación, ya que los gobiernos no cuentan con el dinero suficiente para respaldar su moneda local, y también en la creación de mercados negros de divisas, lo que consecuentemente encarece el precio de las importaciones y éstas elevan sus precios. Asimismo, el gasto público también ocasiona un incremento en la deuda pública, que es un problema que tiene Bolivia, ya que esta deuda alcanza al 80% del PIB. ¿Y cómo se detiene la inflación? Bueno, para frenar una subida de esta, los bancos centrales toman las siguientes medidas. Un incremento de las tasas de interés que ocasiona que se pidan menos préstamos, lo que a su vez frena el consumo de las personas y hace que éstas inviertan ese dinero debido a las altas tasas que ofrecen los bancos. Esto consecuentemente hace que los precios bajen y se normalicen, pero esta medida también ocasiona un estancamiento económico al frenar el consumo. Otra alternativa es la reducción del gasto público. Esta medida económica ocasiona que se contraiga la masa monetaria y que se incrementen las reservas internacionales, lo que a su vez le da más valor a la moneda local, al existir menos de esta en circulación. Una subida de los impuestos o reducción de los subsidios también frena a la inflación, ya que todas las medidas que frenan el consumo o reduzcan el dinero en circulación ayudan a combatir a esta, pero como ya dijimos antes, también frena el crecimiento económico. ¿Pero cómo nos afecta esto a nosotros y qué podemos hacer para combatirla? La inflación hace que el dinero pierda sus cualidades más importantes, que son la acumulación de ahorros, como medio para fijar precios y como moneda de transacción. Y lo mejor que podemos hacer para combatir a la inflación es invertir nuestros ahorros en negocios o empresas que generen tasas de retorno superiores al índice inflacionario, y no dejar nuestro dinero guardado. Eso es destruir nuestros ahorros. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Crees que Bolivia sufre de un proceso inflacionario? En Bolivia, por más de 12 años se mantuvo un tipo de cambio fijo, y la última vez que se vio una variación diferente fue el 2 de noviembre de 2011, donde pasamos de 6.97 a 6.96 bolivianos para la venta y de 6.87 a 6.86 bolivianos para la compra. Este fue el día en el gobierno de Evo Morales en el cual Bolivia dio inicio a su gran aclamada bolivianización.
lo que generó que hasta noviembre de 2022 el 85% de los ahorros en el sistema financiero estén en bolivianos. Aunque creas que un tipo de cambio es un tema muy aparte a la inflación, en realidad no lo es. Un tipo de cambio fijo y fuerte crea una estabilidad ficticia en la economía, destruyendo a las empresas locales al hacerlas menos competitivas con empresas similares en otros países y favoreciendo al contrabando, ya que se necesitan menos bolivianos para comprar y consecuentemente comprar más productos con esos mismos bolivianos. Es una manera de subvencionar los dólares para poder traer productos más baratos al país y a su vez esto genera que el IPC sea más bajo y por ende que la inflación se mantenga estable. Veámoslo de la siguiente manera. Imaginemos que una persona gana 2.800 bolivianos mensuales por su trabajo y decide comprar dólares a un tipo de cambio de 7 bolivianos por dólar. Entonces él tendría 400 dólares. Ahora él decide comprar productos peruanos por valor de 100 dólares la unidad. Con ese dinero, él podría comprar 4 unidades de ese producto, traerlos a Bolivia, venderlas y sacarles una ganancia de 80 dólares en total o 20 dólares por unidad, es decir, tener un precio de venta de 120 dólares. Ahora imaginemos el siguiente caso. El tipo de cambio se encuentra a 9.34 bolivianos por dólar. Entonces, esta misma persona solo podría comprar 300 dólares con ese mismo salario, lo cual solo le alcanzaría para comprar 3 unidades del mismo producto. En este ejemplo, con un dólar libre, la persona para ganar los mismos 80 dólares tendría que vender los productos a 127 dólares la unidad, lo que significaría incrementar los precios y provocar una inflación en el país. Es por eso que un tipo de cambio fuerte y fijo crea una cierta sensación de estabilidad, contribuye con el contrabando y baja la inflación, pero a costa de destruir la producción nacional. Es por este motivo que escuchamos noticias como la siguiente. Las subvenciones también contribuyen con una baja inflación, ya que el gobierno paga parte de los productos como la gasolina y la harina y crea una estabilidad en el índice de precios. Veámoslo también con un ejemplo. Una estación de servicio por mucho tiempo vende gasolina a 10 bolivianos por litro. De pronto, esta estación adquiere el insumo al doble de precio. Entonces necesita vender la gasolina a 20 bolivianos por litro para seguir funcionando. Acá es cuando entra el gobierno y para frenar el efecto inflacionario le da a la estación de servicio 10 bolivianos por cada litro que ésta venda. Con esto, la estación puede seguir vendiendo la gasolina a 10 bolivianos, pero a costa de aumentar el gasto público. En este ejemplo de la subvención se crea una falsa sensación de estabilidad económica a costa de destruir los ahorros del pueblo. Y finalmente, las restricciones a las exportaciones también generan bajadas en los precios de los productos de la canasta básica, ya que el gobierno, antes de permitir a las empresas exportar sus productos, las obligan a abastecer al mercado local con precios que a las autoridades les parezca adecuados. ¿Y qué podemos hacer para proteger nuestros ahorros? Lo que podemos hacer para protegernos es reducir a lo más que podamos nuestros gastos, ahorrar ese excedente para tener un colchón financiero y, si es posible, comprar activos que se transaccionen en dólares. También comprar productos importados y finalmente abastecernos de productos de la canasta básica para así evitar la erosión de nuestros salarios. Y aunque parezca que casi todo está perdido, la historia nos enseñó que no es así. Países como Estonia, Lituania o Polonia en el 89 y tras la caída del modelo comunista reformaron sus economías radicalmente. Y aunque al principio fue duro, ahora tienen economías crecientes y estables, superiores a cualquier país latino. Esto podemos verlo también en la Argentina de Milei, que optó por medidas radicales y no graduales como lo hizo Macri. Esta decisión hizo que se tuviera el primer superávit fiscal en el país en más de 10 años. Y aunque también se elevó la pobreza y la inflación, este es un costo que siempre deben tomar los países en crisis. Asimismo, el gobierno del MAS hizo cosas buenas también, como la inclusión social, y no dilapidó nuestros ahorros como si lo hicieron en Venezuela, Nicaragua o Argentina, donde en este último se tenía y aún se tiene índices de pobreza por encima del 50%, una inflación de más del 120% y empresas escapando del país. Aunque todo parece estar cambiando en el país vecino. En Bolivia, el gran problema, la enfermedad, es el excesivo gasto público, lo que a la vez genera elevadas cantidades de deuda y una erosión de las reservas internacionales, y seguidamente se viene la inflación. Pero ahora es tu turno. ¿Qué opinas del tipo de cambio en Bolivia? ¿Tú crees que la inflación en Bolivia aumentará? ¿Crees que Bolivia tiene un exceso de gasto? ¿Piensas que la inflación en Bolivia, como en el caso argentino, puede darse por la excesiva impresión de moneda? Deja tus opiniones en la caja de comentarios y si te gustó el video no olvides darle al botón de like.
suscribirte al canal y así me dejas saber que te interesa este tipo de contenido. Gracias y hasta la próxima.